Hola a todos. Hoy vamos a continuar con el vídeo sobre todo lo que te pueden preguntar en un examen de estadística. Vamos a empezar por las medidas de centralización. Las medidas de centralización que vamos a ver son la moda, la media y la mediana. Tenemos que la moda es el dato que más se repite. Esta es la medida más sencilla. Vamos a utilizar para escribirla una M y una O. Y para ver cuál es el dato que más se repite, lo que hacemos es mirar en la columna de las F y minúsculas, las frecuencias absolutas. Tenemos que el dato 2 se repite 10 veces. La moda no es 10, la moda es 2, porque mi dato es 2, pero vemos ese 10 para ver que se ha repetido más que cualquier otro dato. La media es la suma de todos los datos dividido entre el total, dividido entre el número total de datos. Este simbolito que veis aquí es el simbolito de sumatorio. Quiere decir que estamos sumando xi por fi y lo dividimos entre n. ¿Por qué hacemos esto? Porque no podemos sumar 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5. No, estos son los datos, pero no son solo los únicos datos que hay. Hay 2 ceros, 4 unos, 2 dieces y así sucesivamente. Y en vez de sumar 0 más 0, 1 más 1 más 1 más 1, 2 más 2 más 2, así todas las veces, lo que hacemos es la multiplicación de 2 por 10. Y con eso sumamos todos los doses que hay del tirón. Lo que podemos hacer es añadir una nueva columna más a nuestra tabla de frecuencias. En esta nueva columna vamos a escribir el xi por el fi. 0 por 2, 0, 1 por 4, 4, 2 por 2, 20, 3 por 7, 21, 4 por 4, 16 y 5 por 3, 15. Ahí contamos todos los datos que hay. Pero no solo, insisto, una vez más, el dato, sino el dato y las veces que se repite. No os olvidéis porque es la forma en la que en algunos casos cometemos errores en un ejercicio como este. Si ahora sumamos todos los números de esa columna, nos saldrá 76. Y con eso podemos sacar cuánto es la media. La media es la suma de toda la columna, 76, entre el número total de datos, en este caso 30. Haciendo la cuenta me sale 2,53. La media nos está diciendo que si todo el mundo hubiera estudiado lo mismo, todos hubieran estudiado 2,53 horas, como unas 2 horas y media, un poquito más. Así que la media es el dato ese que nos da esa uniformidad para todos los alumnos. Evidentemente no todos han estudiado 2,53 y evidentemente también nos tiene que salir un número entre 0 y 5. La media no puede ser más grande de 5 si no hay nadie más que ha estudiado 5 horas. Si os fijáis también, la media me da más de 2 porque si nosotros nos ponemos en el dato 2, antes de 2 hay muchos menos que después del dato 2. Por eso también tiene sentido que la media nos dé más allá de 2. Pasamos ahora a la mediana. La mediana es el dato que ocupa la posición central si escribimos los datos ordenados de menor a mayor. Cuando digo escribir los datos ordenados de menor a mayor, no me refiero solamente 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me refiero a todos los datos, es decir, que si escribimos 0, 0, 1, 1, 1, 1, todos sus doses hasta el 2, 10, si los escribimos todos, justamente el que está en el medio es la mediana. Cuidado que hay veces que hay 2 en el medio. De hecho, cuando el número de datos es par, no hay uno solo en el medio, sino que hay 2. Por ejemplo, cuando tenemos 30 datos, como 30 entre 2 es 15, los datos que están en el medio ocupan las posiciones 15 y 16. Cuando tenemos 2 datos, lo que hacemos es la media de esos 2 datos, es decir, los sumamos y los dividimos entre 2 y esa será la mediana. Si nos hubieran dado 31 datos, si lo dividimos entre 2, la posición que está a la mitad nos saldría 15,5, pero 15,5 no es ninguna posición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar la posición 16. Pero aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y tener mucho cuidado porque es donde más errores veo en los exámenes. Se puede confundir la mediana con la posición. Las posiciones que yo busco con 30 datos son las posiciones 15 y la posición 16. Pero 15 y 16 no es la mediana. La mediana es el dato o la media de los datos de esas posiciones. ¿Cómo sabemos cuáles son las posiciones? Bueno, podemos hacer lo que hacíamos antes de poner los datos todos en fila y contar dónde está la 15 y la 16, pero una cosa que es mucho más cómoda es utilizar
las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas, ¿qué me están indicando? Pues el dato 2 me está indicando que el 0 acaba justamente en la posición 2. El dato 6 me está indicando que el 1 acaba justamente en la posición 6. Si os dais cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde acabará el dato 2? En la posición 16 y así sucesivamente. Como yo quiero la posición 15 y la posición 16, lo que voy a obtener es que en esa posición 15 y en la posición 16 hay doses en cada una de esas posiciones. El dato es 2. ¿Cómo hago la mediana? Pues como yo sé que en esas posiciones hay un par de doses, la mediana será la media entre 2 y 2. Esto no hace falta ponerlo porque cuando sale el mismo dato, 2 más 2 entre 2 es 2. Nuestra mediana es 2. Insisto una vez más en esto tan importante que la mediana es el dato. El 15 y el 16 son las posiciones. Encontramos las posiciones y después vamos a buscar qué dato está ahí. Vamos a ver ahora las medidas de posición. Vamos a estudiar primeramente los cuartiles. Los cuartiles son los datos que dividen a la muestra en 4 partes iguales. Por eso necesitamos 3 cuartiles. El primer cuartil es el dato que es superior al 25% de los datos, siempre ordenados de menor a mayor. El cuartil 2 será el dato que deja a su izquierda el 50% de los datos. Acabamos de ver que eso es exactamente lo mismo que la mediana. Y el cuartil 3, sin ninguna sorpresa, el 75% de los datos. ¿Cómo vamos a encontrar los cuartiles? Pues del mismo modo que encontrábamos la mediana, buscaremos las posiciones correspondientes. Tenemos que en este ejemplo concreto, nuestra muestra era de 30 alumnos. Así que vamos a ver qué pasará con el 25%. Si nosotros tenemos el 25% de 30, lo que obtenemos será lo mismo que si hacemos 30 dividido entre 4. Esto es 7,5. Ojo, insisto una vez más, igual que antes, 7,5 no es el valor del cuartil, es la posición donde tenemos que buscar el cuartil. ¿Qué cuartil vamos a buscar? Pues vamos a buscar la posición 8, porque 7,5 no hay, buscamos la siguiente posición y vemos otra vez en las frecuencias acumuladas que en la posición 8 hay un 2, así que nuestro cuartil 1 será el dato 2. No repito la mediana porque la mediana sabíamos que salía también ese 2. Y vamos con el cuartil 3. Para el cuartil 3 haremos el 75% de 30 y el 75% de 30 pues es 3 cuartos de 30. Será como 3 multiplicado por 7,5 que me está saliendo 22,5. Cuando tengo 22,5 la posición será la posición 23. ¿Cuál es el dato que está en la posición 23? Pues fijaos que justo el dato 3 acaba en esa posición 23. En la 23 todavía hay un 3. Por eso el cuartil 3 es ese 3. Otras de las medidas de posición que funcionan muy parecido a los cuartiles son los percentiles. Los percentiles dividen a la muestra en 100 partes iguales, por eso hay 99, desde el percentil 1 al percentil 99. En general, el percentil n deja a su izquierda el n% de los datos. Esto quiere decir que el n% de los datos es menor que el percentil n. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, en este caso, el percentil 89, lo que tendremos que hacer de nuevo es el 89% del tamaño de la muestra, el 89% de 30. Aunque sea muy pesado, voy a insistir que eso que nos sale 26,7 no es el percentil. 26,7 es el lugar donde tenemos que buscar. Como no hay una posición que sea 26,7, la posición que me interesa es la posición 27. De nuevo, busco en las frecuencias acumuladas y veo que justamente en la posición 27 hay un 4. De hecho, el 4 acaba, o los 4 acaban en la posición 27. Por eso, nuestro percentil 89 es un 4. Una última cosa que podemos hacer con los cuartiles es el diagrama que se conoce como diagrama de caja y bigote. Escribimos la escala 0, 1, 2, 3, 4 y 5 porque es la escala que nos dan los datos. ¿Cómo se hace un diagrama de caja y bigotes? Pues el diagrama de caja y bigotes lo que tenemos que hacer es un par de cajas en
la altura del cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. Si tuviéramos medidas diferentes para los cuartiles, el diagrama de caja y bigotes nos quedarían con las cajas de este modo. Lo que pasa es que en este ejemplo ha quedado un poquillo más feo y las dos cajas se colapsan en una porque el cuartil 1 y la mediana es el mismo. Así que voy a poner a la altura del cuartil 1 y la mediana solamente una caja que se queda en un segmento y después tendremos que llevar la otra caja hasta el 3, que sería el cuartil 3. Fijaos que entre dos cuartiles hay un 25% de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que tendremos más o menos concentración de datos dependiendo de lo grande o lo pequeña que sean las cajas. Cuanto más pequeñas sean las cajas, los datos se concentran más, porque el 25% de los datos es el mismo número de datos en cada una de las cajas, pero puede ser que estén más concentrados en una que en otros. Fijaos en esta caja no concentra el 25% de los datos, concentra el 50%, porque el Q1 y el Q2, la mediana, serían iguales. Así que en esa caja tendríamos el 50%. ¿Por qué se llama de caja y bigotes? Bueno, porque llevamos unos bigotes que serían unas rectas hacia los datos, tanto a la izquierda como a la derecha. Y de nuevo, en los bigotes también estarían concentrándose el otro 25% de los datos que quedarían. Una cosa que tenemos que tener cuidado es que los bigotes no pueden exceder de 1,5 veces el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? Pues la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. En mi caso es una unidad porque es 3 menos 2 y 1,5 veces ese rango es 1,5 por 1, 1,5. Esos bigotes no pueden ser más grandes de 1,5. Pero si os dais cuenta aquí, yo tengo datos 0 y datos 5 que sí que se me están pasando de ese rango. ¿Qué haré en esos casos? Yo voy a llevar el bigote hasta el dato máximo permitido y el dato mínimo permitido, un bigote a la derecha, un bigote a la izquierda, y lo que tengo es que entre ese 1,5 el más grande permitido será el cuartil 4 y el más pequeño permitido será el cuartil 1. ¿Qué pasa con el 0 y el 5? Pues el 0 y el 5 son datos, digamos, que son extraños, son demasiado grandes y demasiado pequeños con respecto a la muestra que tengo. No puedo llegar con sus bigotes, así que pongo unos asteriscos, marcando esos datos como unos datos demasiado raros. Es demasiado poco para esta muestra estudiar 0 horas y es demasiado estudiar 5 horas. Siempre para esta muestra. Habrá otras muestras para las que no sean esos datos excesivos. Y vamos a acabar este maratón de estadística con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos va a hablar de cómo de concentrada o de extendida está una media, porque las medidas de posición y centralización no son suficientes. Fijaos que en un caso muy sencillo como este, si tenemos un alumno que tiene 4, 5 y 6 de notas, la media es 5, la mediana es 5. Pero podemos tener otro alumno que sus notas son un 1, un 5 y un 9, y resulta que la media es 5 y la mediana es 5. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esas medidas anteriores no nos dan suficiente información para distinguir qué es lo que pasa en una muestra y en otra. ¿Cuál sería la clave? La clave está justamente en la dispersión. Las primeras notas están muy concentradas, muy poco dispersas. Las segundas notas están mucho más dispersas. Vamos a ver las medidas de dispersión que nos permitirán distinguir este tipo de cosas. La primera que tenemos es el rango. El rango, quizá la más sencilla, es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. En este caso, muy sencillo, mi rango 5 menos 0. 5. Más complicado tenemos la varianza. La varianza es la media de las diferencias que tenemos entre el dato y la media. Fijaos, aquí dentro del cuadrado, ahora explico por qué ese cuadrado, tenemos la diferencia entre x y menos la media. Como yo tengo la media, que es el dato que uniformizaría a todos los datos, es decir, si todos los datos fueran iguales, habríamos estudiado 2,53 horas. Ese dato nos da uniformidad. Cuanto más separación haya de los datos con la media, más variabilidad. Cuanto más juntos estén, menos dispersión, menos variaciones. Entonces lo que hacemos es calcular esas diferencias entre x y menos la media. ¿Por qué estamos añadiendo ese cuadrado ahí en la fórmula? Bueno, añadimos ese cuadrado en la fórmula
porque si nosotros hacemos esas diferencias, algunos datos son mayores que la media y otros datos son menores que la media. Y se cancelarían los positivos con los negativos y tendríamos un dato un tanto falseado. Por eso elevamos al cuadrado y así vamos a conseguir que ningún dato sea negativo y no haya ese problema de que se cancelen y se compensen las dispersiones y a lo mejor llegamos a tener una dispersión de 0 cuando la dispersión pueda ser demasiado grande. Lo multiplicamos igual que hacíamos en la media por FI porque no queremos repetir esa cuenta para todos los datos que tenemos. Así que simplemente multiplicaremos por FI. Ahora os cuento qué es lo que vamos a hacer en la práctica, pero vamos repasando las demás medidas. Tenemos la desviación típica, que es la raíz cuadrada de esa varianza. ¿Por qué hacemos la raíz cuadrada? Bueno, porque el problema que tenemos de elevar al cuadrado es que las unidades van a ser muy extrañas. Yo tengo horas. Si elevo al cuadrado, la varianza sería en horas al cuadrado. ¿Cómo vamos a comparar las horas al cuadrado con las horas? No se puede, es extraño. Por eso nos interesa la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de esa varianza, de ese numerito que nos salga. Por cierto, estamos utilizando la letra griega sigma, ¿vale? No es una O ni algo parecido, es esa letra griega. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que sería el porcentaje, porque al final vamos a multiplicarlo por 100 y darlo en porcentajes de la desviación típica que hay en la media. Nosotros dividimos la desviación típica entre la media y multiplicamos por 100 para dar el porcentaje. Cuanto más sea ese porcentaje, más dispersión habrá, más variabilidad tendremos. Esto nos es útil para comparar diferentes muestras que no tengan una media común, porque si la media es 2 por un lado y la media es 28 por otro, es muy difícil comparar la dispersión que hay. Puede haber una desviación típica menor, pero relativo a la media, al final ser mayor la variabilidad. Por eso hacemos ese cociente y podremos comparar unas cosas con otras. ¿Cómo vamos a calcular la varianza? Bueno, pues la varianza lo que podemos hacer es una serie de cuentas en el sumatorio y resulta que esto es el sumatorio de xi al cuadrado por fi dividido entre n menos la media al cuadrado. No son cuentas complicadas, pero sí un poquillo liosas. Pero esta fórmula nos viene muy bien porque añadimos a nuestra tabla de frecuencias una columna más y vamos a poder calcular la varianza de una forma más o menos cómoda. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues si os dais cuenta, teníamos xi por fi y ahora tenemos xi al cuadrado por fi. ¿Y hay que multiplicar a xi por fi para que me dé xi al cuadrado por fi? Pues tenemos que multiplicar xi a cada una. Así que, ¿qué es lo que haré? Pues a la columna del xi por fi le voy a multiplicar la columna de los datos del xi. Y tendremos 0 por 0, evidentemente 0. Ahora tendremos 1 por 4. Voy despacio para que se entienda bien. 1 por 4, que será 4. Ahora tenemos el xi2 por 20 y tendremos que añadir un 40. Y tenemos un 3 por 21. Añadimos 63. Tenemos ahora un 4 por 16, 64. Y tendremos un 5 por 15 y añadimos un 75. ¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular la varianza? Pues vamos a sumar toda esa columna. Si no me he equivocado, me da la suma 246. Por suerte tengo seguidores y alumnos muy atentos que se dan cuenta de si cometo algún error, pero espero que no sea el caso. ¿Cómo hacemos la varianza? Pues la varianza va a ser esa suma 246 dividido entre n, que son 30, menos la media que nos salía 2,53 elevado al cuadrado. Hacemos esas cuentas y obtenemos 1,78. Para hacer la desviación típica no necesitamos más que hacer la raíz cuadrada de ese 1,78 que nos salió y sale 1,34. Vamos a acabar con el coeficiente de variación, que será ese 1,34 dividido entre la media, que era 2,53. Nos sale 0,53, así que diremos que el coeficiente de variación es del 53%. Y con eso acabamos todo ese repaso a lo que puede ocurrir en un examen de estadística. Espero que os sirva. Un saludo.